las buenas nuevas, de que alguien viniera y estuviera cerca de nosotros para acercarnos a Dios. En Jeremías 5:4 dice el profeta, y hago esta introducción porque es importante que entendamos que la palabra de Dios tiene que llegar a nosotros de una manera específica. La palabra de Dios no la podemos tomar como si fuera un libro de buenos consejos, no la podemos tomar como si fuera un libro de moral, no la podemos tomar como si fuera algo rebajado al nivel de los hombres. La palabra de Dios viene del cielo, viene directamente de la boca de Dios. Ella misma dice que ha sido purificada 7 veces antes de salir de la boca de Dios. Es algo tan extraordinario que no podemos rebajarlo al nivel de la palabra de los hombres. No podemos poner la palabra de Dios a la misma altura que, qué sé yo, que las palabras de un científico o de un filósofo o de cualquier otro ser humano, por muy exitoso que haya sido a los ojos de los hombres. No podemos. Si hiciéramos tal cosa, estaríamos corrompiendo el conocimiento de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es lo más alto y sublime que Dios ha querido revelar a los hombres. Y la misma palabra de Dios nos encamina a Jesucristo. En Jeremías 5:4 dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Yahweh, el juicio de Dios. Si una persona definitivamente ignora la palabra de Dios, y vuelvo a repetir, ignorar no es no saber nada de la palabra de Dios. Estoy seguro que si yo pregunto a la mayoría de los que estamos aquí, Juan 3:16, todos o la gran mayoría me sabrían decir qué dice Juan 3:16 o qué dice Apocalipsis 3:20. Seguro, la mayoría lo sabría. Y si le preguntamos a nuestros hijos ¿por qué son salvos? Seguro que nos dicen, porque he recibido a Cristo en mi corazón. Saben las respuestas. Igual que la mayoría de nosotros sabemos cosas de Dios. Pero no podemos ignorar la esencia de lo que Dios es y de lo que Dios transmite a través de su palabra. En Malaquías 2:7, para terminar esta introducción, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. De su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Es necesario, entonces, que cada uno de nosotros, que hemos sido constituidos sacerdotes, de acuerdo a la palabra de Dios, desde que somos hijos de Dios y en el nuevo pacto, cada uno de nosotros es constituido sacerdote. ¿Por qué? Porque todos podemos entrar a la presencia de Dios. El velo se rasgó. El velo del templo, donde estaba el arca del pacto y donde se manifestaba la presencia de Dios, y que solo un hombre podía entrar una vez al año para disfrutar de ese privilegio, ese velo se rompió, dándonos a entender la Biblia y la palabra de Dios que ahora todos, sin excepción, todos los que están en Cristo, podemos entrar a la presencia de Dios. El santuario es nuestro propio cuerpo, nuestro propio corazón. Ese es el lugar santísimo ahora. Es donde Dios quiere manifestar su presencia, es donde Dios quiere hablar, es donde Dios quiere mostrar su gloria dentro de ti, primeramente, para que una vez manifestado dentro de ti, tu vida cambie hacia afuera y todos puedan ver el reflejo de Dios en tu vida. Que tú seas una especie de espejo, o si quieres un brillante, que no tiene luz propia, pero que cuando es iluminado saca todos los destellos posibles de acuerdo al número de aristas que tiene. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y dice que los sacerdotes tenemos que guardar la sabiduría, tenemos que estudiar la Biblia, por supuesto, pero ¿sabes qué? Yo he hallado algo que ocurre muchas veces en la iglesia, y es que hay gente que por no estar plantada en la iglesia, en este caso en la nuestra, en la CCI, la gente usa la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios,
pero no le halla la forma, el sentido de llevarla a la práctica, porque no está en la visión de la iglesia, porque no está enraizado en un lugar donde tiene que empezar a dar el fruto. Y ese sentido se lo dan los pastores, ese sentido se lo dan aquellas personas a las cuales Dios ha puesto como lumbrera, como candelabro, llámale como quieras, pero siempre tiene que haber una cabeza, tiene que haber alguien que esté al frente y que vaya marcando el rumbo. Por eso todo lo que tú entiendas de la palabra de Dios siempre va a ir encaminado a que en tu iglesia tú puedas aportar, tú puedas dar un fruto, tú puedas ser parte de la solución y no solamente un espectador, y no solamente alguien que está ahí sentado viendo una función cada domingo. Hoy meditaba, porque hoy es un día, como todos sabéis, donde se culmina un proceso que el presidente de Cataluña pues apostó por él, que es el proceso de que el pueblo participe en una votación. Y yo no voy a hablar de nada de eso, para eso están los jueces y los gobiernos y vamos a ver en qué para eso. Pero a mí me preocupa una cosa. A mí me preocupa que lo que hacen nuestros gobernantes nos afecta a todos. Natalia empezó en el tiempo de la alabanza citando cómo el pueblo de Israel había estado en la cautividad, ¿verdad?, en Babilonia. Pero ¿sabéis por qué el pueblo de Israel estuvo en la cautividad? La culpa no fue solamente del pueblo. La culpa, la responsabilidad final, Dios siempre la ponía sobre el rey de turno. Y si tú lees el libro de las crónicas de Israel o el libro de los reyes de Israel, el primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, tú te vas a dar cuenta de que para cada rey hay una mención, hay un juicio de Dios. De manera que dice, y reinó fulanito tantos años en Jerusalén o tantos años en Israel, e hizo lo bueno o hizo lo malo. Siempre, en todos los reyes se nombra y Dios establece un juicio para lo que hizo cada rey. De manera que algunos Dios los encumbra y los levanta como hombres de corazón perfecto, hombres que hicieron lo que agradaba a Dios, y a otros Dios los juzga y dice, estos hicieron lo malo y fueron perversos de corazón y sacrificaron a los ídolos y pasaron a sus hijos por fuego y un montón de cosas que eran desagradables a Dios. Para todos los reyes había un juicio y para todos los gobernantes. Y empezamos por la alcaldía de Barcelona, subimos al presidente de la Generalitat, subimos al presidente del gobierno, subimos al rey de España. Para todos nuestros gobernantes hay un juicio. Y todo lo que ellos hacen nos afecta a nosotros. Va a haber consecuencias. En el caso de Israel, las consecuencias fueron que cuando Dios ya colmó su paciencia, cuando Dios pensó que ya era mejor hacer algo y que hubiera un castigo severo para que el pueblo escarmentara, pues fueron cautivos y llevados a Babilonia. En aquel momento al rey de Judá, el rey Sedequías, le sacaron los ojos y fue llevado preso a Babilonia. Y así fueron llevados con él la mayoría de la población. Y en Jerusalén habitaron otras personas, no eran judíos. Eran gente del reino de Babilonia, de algún lugar del reino de Babilonia que era muy extenso y que fueron llevados allí para repoblar las ciudades de Judá. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que orar. Tenemos que orar porque España y Cataluña estamos viviendo periodos de incertidumbre. Nadie sabe muy bien cómo va a terminar esto, si a uno lo van a meter a la cárcel o si el otro un día se levantará y dirá, pues ya somos independientes. Nadie sabe si va a aparecer por aquí la Guardia Civil o el Ejército. Hay expectación porque realmente se está tensando mucho la cuerda. Pero yo no lo atribuiría solamente a una apuesta muy alta de Artur Mas, lo atribuyo también al alto grado de corrupción que hay en todo el país, no solo en los dos partidos principales. Aquí en Cataluña también hay mucha corrupción. Tenemos que orar,
tenemos que orar porque lo que están haciendo nuestros gobernantes nos va a afectar a todos. Y vuelvo a repetir, yo no me meto si vamos a vivir mejor en una Cataluña independiente, si vamos a vivir mejor en una España federal, si vamos a vivir mejor con el PP o con... Bueno, con Podemos no vamos a vivir mejor, ya eso sí lo sé seguro, porque tal y como está Venezuela hoy en día, que todos los venezolanos salen corriendo de allí, el que puede, porque no todos pueden, tristemente, pues con eso seguro que no vamos a estar mejor, pero algo va a pasar porque hay un desafío a la autoridad, hay rebeldía, hay orgullo, hay corrupción, hay un gobierno que yo creo que le falta carácter, y todo esto va a pasar factura. A lo mejor no el mes que viene, pero a lo mejor sí dentro de 2, 5 años, quizá a nuestros hijos les toque vivir situaciones diferentes y no podemos ignorar. La Iglesia tiene que orar, tenemos que orar, tenemos que velar por el bien de esta nación, tenemos que velar para que nuestros gobernantes se dediquen a gobernar y a hacer lo bueno, para que el día de mañana también ellos tengan un juicio aceptable de Dios y no tengan que sufrir las consecuencias. Entonces, hablando del camino largo o el camino corto, no estamos hablando de salvación, no estamos hablando de la puerta estrecha, no estamos hablando de la puerta ancha, estamos hablando del recorrido por la vida, estamos hablando de que la vida es un camino largo. En ese sentido, pues yo, por ejemplo, no puedo copiar en un examen, no puedo saltarme un curso de la universidad, ¿verdad? Tengo que hacer todos los cursos para obtener el título. Debo de hacer un curso de preparación para obtener el carnet de conducir. Hay gente que lo consigue de otras maneras, pero ese es el camino corto y el resultado siempre será peor. Debo conocer bien a mi pareja antes de casarme, conocer a su familia. El camino es largo y no corto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo vamos a leer en Éxodo capítulo 13, dice algo bien interesante, y con esta palabra el Señor me confirmó efectivamente que esta era la palabra que teníamos que hablar hoy. Dice Éxodo 13, 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino corto, vamos a decirlo así, por el camino de los filisteos. El camino de los filisteos era Gaza. Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, había una forma directa, corta, de ir desde Egipto a Canaán, a la tierra prometida. Era una línea recta, subir simplemente por la costa del mar Mediterráneo, y el pueblo de Israel hubiera llegado rápidamente a la tierra prometida. Por lo menos ese era el camino más corto, más directo, sin dar rodeos. Pero Dios no quería porque ese camino iba a provocar deserciones, iba a provocar que el pueblo se asustara, iba a provocar que el pueblo viera la guerra demasiado temprano, y entonces Dios los mandó por un camino largo. Pero no estamos hablando de hacer una excursión, estamos hablando de millones de personas que salieron de Egipto con bebés, con ganado, con carromatos, y salieron al desierto. No salieron por una ruta asfaltada con tranvías, no, salieron a una caminata larga y penosa. Pero Dios quiso que fueran por el camino largo. A veces Dios, cuando nos mete a nosotros en el camino largo, no sabemos por qué lo hace. Y nosotros pensamos, muchas veces nos da por pensar, ¿verdad? Y a veces pensamos más de la cuenta. Pensar es bueno, pero hay que pensar siempre
con varias premisas que tienes que poner antes de pensar. Las premisas son como puertas por las que tienes que entrar necesariamente cada vez que quieras razonar algo y cada vez que quieras pensar algo. Una de esas premisas es que Dios es bueno. Siempre piensa que Dios es bueno, antes de ponerte a pensar demasiado. Piensa, por ejemplo, y pon una premisa delante de que Dios siempre tiene la razón. Es otra premisa que tú puedes poner como una base antes de empezar a pensar muchas cosas. Piensa que Dios sabe más que tú, que Dios lo ve todo y tú no ves casi nada. Piensa, te pongo esas 3 premisas, quizá podríamos poner más, pero antes de lanzarte a razonar y a poner aquí a la loca de la casa a pensar, usa esas 3 premisas. Dios es bueno, Dios sabe más que tú y Dios, ¿qué hemos dicho? Dios siempre tiene la razón. Dios no miente. Esa es otra premisa. Dios no miente. Dios siempre te va a decir la verdad. A lo mejor hoy no te dice toda la verdad, porque probablemente no podrías digerirla, ni aceptarla, ni asumirla por completo, pero Dios lo que no va a hacer nunca es mentirte. Dios no te va a mentir. Entonces, el camino corto y el camino largo. Yo he establecido aquí un cuadro, que no me ha dado tiempo a pasar al sonido para que lo proyectaran, pero bueno, si pudiéramos poner un cuadro y los que están tomando notas pueden poner ahí en la columna izquierda camino corto, en la columna derecha camino largo. El camino corto yo creo que llegaré más rápido. En el camino largo tardaré más en llegar, definitivamente, pero será más disfrutado. En el camino corto siempre parece más fácil y seguramente lo es. El camino corto es más fácil la mayoría de las veces, por eso muchos lo cogen. En el camino largo yo tengo que estar dispuesto a vencer obstáculos. En el camino corto se suele requerir de falta de integridad, trampas. Pero en el camino largo yo tengo que ser íntegro, tengo que ser honesto, tengo que ser fiel. En el camino corto me voy a saltar etapas. En el camino largo voy a completar cada proceso de la vida sin faltar ninguno. De manera que al completar los procesos yo me estoy trabajando un carácter, me estoy trabajando una solidez en mi vida. Algo que difícilmente se va a poder derribar. En el camino corto queremos evitar los sufrimientos, queremos evitar el dolor. En el camino largo me va a tocar sudar, me va a tocar hacer sacrificios. Me voy a tener que acostumbrar a cosas que me van a doler. Algunos dicen, no, yo el corto. El camino corto va a requerir que yo me alíe con gente, vamos a decirlo así, inadecuada, gente inapropiada. Pero en el camino largo, pocos van a querer compartir conmigo ese camino. Pocos van a querer acompañarme. En el camino corto, las amistades son por conveniencia. Son solamente para obtener un rédito. En el camino largo, las amistades serán para toda la vida. En el camino corto, lo que logres no va a glorificar a Dios. En el camino largo, lo que logres, las metas que alcances van a ser para honrar a Dios. En el camino corto, los frutos van a ser cortos y se van a desvanecer, frutos escasos que se van a desvanecer. Pero en el camino largo, los frutos duran mucho tiempo, de manera que muchos van a poder verlos y disfrutarlos. En el camino corto hay traiciones, quizá te las hagan a ti o quizá tú tengas que traicionar a alguien. Pero en el camino largo Dios te va a respaldar y Dios te va a defender. En el camino corto se aplica la norma que tan comúnmente se utiliza en los días de hoy, que es que el fin justifica los medios. Todo vale para llegar a la meta.
Cualquier medio se puede usar con tal de alcanzar el fin que quiero y el objetivo que me he marcado. Pero en el camino largo, el fin no justifica los medios. Hay límites que no voy a pasar. La ley de Dios mismamente me va a marcar unos linderos, me va a marcar unos límites. Y no todo vale, definitivamente. Algunos ejemplos prácticos que encontramos en la Biblia están en Génesis, por ejemplo, en Génesis 15 encontramos el momento en el que Abraham recibe la promesa de tener descendencia. Abraham, como todos sabemos, fue escogido por Dios entre todos los hombres de la tierra, fue escogido por Dios para formar de él un pueblo que iba a ser el pueblo de Israel. Pero Abraham no era israelita, Israel no existía, no había tal cosa en la tierra, había gente. Y Dios se fija en Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y estaba casado con Sara. Estaba casado con Sara, pero Sara era estéril. Sara no le había dado hijos. Y cuando Abraham tiene 75 años, ya mayorcito, ya había ido a la farmacia a pedir la receta de la Viagra, pues recibe una promesa de Dios. Y la promesa es: te voy a dar una descendencia. Mira, Abraham, mira los cielos, ¿ves las estrellas que hay? Cuéntalas, no puedo contarlas, Señor, son muchas. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham dice: wow, qué bueno es Dios. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. O sea, como Dios ve el corazón, Dios vio que Abraham, en su corazón, había creído la promesa. Y nosotros muchas veces recibimos promesas de Dios y las creemos. Y yo estoy seguro que Dios ve nuestro corazón y dice: mi hijo, mi hija me ha creído cuando le he dicho que le voy a dar un trabajo, o cuando le he dicho que su casa va a ser salva. No sé, X promesas que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios. Pero en el camino pasaron cosas. Empezó a correr el tiempo. Abraham y Sara no podían procrear, no podían tener hijos. No sabemos cuántas veces lo intentaron, pero el caso es que corrían los años y ella no se quedaba embarazada. Dice en Génesis 15, si tienes por ahí tu Biblia, para que lo leas conmigo, Génesis 15, 3, dijo también Abraham a Dios: mira que no me has dado prole, no me has dado hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esa era la costumbre. Si uno no tenía hijos, pues heredaba todo el hijo de la esclava. Cualquiera, porque como no tenía hijos, dice: y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bueno, Dios le reafirma y le dice: tranquilo, todo va a llegar, vas a tener un hijo, vas a tener descendencia. Pero siguen pasando los años, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 15 años, pasan 20 años y no hay embarazo. Y ya Abraham está pensando: bueno, ¿y cuándo va a llegar mi hijo? Yo cada vez soy más anciano, Sara es cada vez más anciana, esto se pone cada vez más difícil. Pero Abraham nunca dejó de creer en la promesa de Dios. Quizás su cabeza pensaba cosas. Y ahora vamos a ver que sí, que tanto él como Sara pensaron cosas. Pero lo que le salvó a Abraham es que nunca dejó de creer en la promesa. Él siempre estuvo esperando tener descendencia. Y aunque sus ojos no lo iban a ver, pero él sabía que esa descendencia iba a ser numerosísima, iba a ser una nación. Porque Dios le había dicho: como las estrellas del cielo, así será tu descendencia, incontable. Vamos un poco más adelante a Génesis 16. Versículo 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mí, a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego
de su esposa. Claro, Abraham dijo, vale, yo me acuesto con la esclava. y se puso la canción de Enrique Iglesias, Una noche loca, ¿no? Y se puso ahí con la esclava. Feliz idea la de Sarai. Ya que Dios nos ha dado una promesa, vamos a tratar de cumplirla nosotros. Porque Dios nos ha dado una promesa. Entonces, vamos a hacer esto y vamos a ayudar un poquito a Dios. Eso pensaría Abraham y Sara. Pero ¿sabes qué? Dios no es que se enfadara porque ellos tuvieran esa idea, pero no era la manera en que Dios iba a cumplir la promesa. Y ahí vemos que Abraham y Sara intentan el camino corto, intentan el atajo, no esperar más en Dios, sino vamos a ver que nosotros podemos hacerlo. Hay una fórmula que podemos usar. Y vamos a usar a la esclava. Como los esclavos eran propiedad de los dueños, o sea, era un sistema donde el esclavo era como tu cama o tu silla o tu burro, era tuyo. Y todo lo que le pasara al esclavo era tuyo. Si tenía un hijo, pues era tuyo también y ese esclavo te iba a servir. Y entonces, bueno, cogen el camino corto. Y andando por el camino corto salió muy caro, ¿verdad? Porque todos sabemos que de Agar nació Ismael. Y sabemos que más adelante, cuando ya nace el hijo de Abraham y de Sara, pues entre Agar y Sara ya empezó a haber pique. Empezó a haber celos, empezó a haber malos rollos. Pero es que también entre Ismael y Isaac, empezó a haber malos rollos. Y hasta el día de hoy hay malos rollos. Porque se cree que los palestinos de hoy en día provienen de esa línea, provienen de Ismael. En definitiva, el camino corto trajo muchos problemas. Lo que parecía una solución, siempre pensando en la promesa de Dios, ojo, porque no es que ellos dijeron, ay, nos apetece tener un hijo, vamos a hacer esto de esta manera. No, ellos estaban pensando en la promesa de Dios. Siempre tenían presente la promesa de Dios, pero escogieron el camino corto. Y no salió bien. No salió bien porque Ismael dio muchos problemas. Abraham tuvo que despedir a Agar con su hijo. Y claro, también le dolía a él porque era hijo de Abraham. En un camino corto, pero hijo de Abraham. Y Dios le tuvo que decir a Abraham, no te preocupes, para Ismael también va a haber una bendición. Ellos también van a ser una nación grande. Y yo los voy a bendecir, aunque vayan al desierto y los tengas que abandonar en este momento, yo los voy a cuidar. Pero el camino corto no fue la solución. El camino largo era la solución de Dios. Y tocaba esperar. Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años para tener un hijo. Pero no 25 años de recién casados, 25 años ya cuando eran ancianitos. O sea que con 100 años tuvo Abraham a su hijo Isaac. Con 100 años, y Sara pues por ahí le seguía la cuerda. Entonces, a veces el camino largo parece demasiado largo, pero definitivamente si Dios establece cómo se tienen que hacer las cosas, pues así hay que hacerlas, ¿no? En cierta manera nosotros nos vemos muchas veces y tenemos un montón de ejemplos para dar de cómo nosotros queremos coger el atajo y queremos ir por el camino corto. Por ejemplo, cuando alguien quiere servir en la iglesia, cuando alguien quiere ser líder, pero quiere el camino corto. ¿El camino corto cuál es? El camino corto es no querer estar bajo autoridad, no querer sujetarse a una autoridad. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2, el Señor nos enseña que en la iglesia tenemos que escoger personas que sean fieles y personas que sean idóneas. Y tanto la fidelidad como la idoneidad se trabajan. Es decir, nadie nace siendo fiel e idóneo. Son características que cualquiera de nosotros, ojo, cualquiera de nosotros, porque esto no se trata de talento natural que tú tengas, cualquiera de nosotros puede trabajar en su vida la fidelidad y la idoneidad.
Cualquiera de nosotros puede prepararse en un camino largo de obediencia, sujeción, respeto a la autoridad, etcétera, 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 para demostrar fidelidad e idoneidad y entonces poder servir en la iglesia. Dice en 1 Timoteo 3:10 que los que quieren servir, los diáconos, también habla de los obispos, pero dice los que quieren servir sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, es decir, si han pasado la prueba. O sea, nadie se gradúa de medicina estudiando un año o haciendo un examen. La carrera de medicina es larga, ¿verdad? Nadie se convierte en ingeniero industrial estudiando para un solo examen. No, la carrera es larga y hay que pasar bastantes exámenes, bastantes pruebas. Entonces, de la misma manera, cuando queremos servir en la iglesia, que es mucho más importante que ser ingeniero industrial o que ser cirujano, es mucho más importante. Quiero decir más importante en el sentido de que para Dios es más importante y va a dejar una huella y una marca eterna. El médico y el ingeniero no van a dejar una huella eterna, pero el pastor, el líder, el maestro, el que enseña, el que discipula, el que sirve, sí va a dejar una huella para la eternidad, porque además Dios se va a encargar de recompensarlo, tal y como está en la palabra de Dios. Entonces, el que quiere servir, el que anhela obispado, dice la Biblia, buena cosa desea. Y yo le aplaudo a todo aquel que quiere servir. Hay gente que a veces me dice, yo quiero servir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Y yo le digo, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. El principio no es agarrar el micrófono y ponerse a predicar. El principio no es coger un instrumento y subirse aquí delante de todos a alabar al Señor. No, el principio es, vamos a estar en una célula, vamos a estar en un discipulado, vamos a trabajar la sanidad interior, porque qué tal si una persona sabe mucho de Biblia y hace todos los cursos de discipulado, pero en su corazón hay un rechazo gigante. ¿Qué va a pasar cuando esa persona tenga que enfrentar conflictos con otras personas de la iglesia? Cuando alguien le desprecie, cuando alguien le quede mal, ¿cómo va a reaccionar? Puede que sepa mucha Biblia, pero si su corazón no está sano, si su corazón no ha experimentado sanidad y limpieza, entonces esa persona se le van a saltar los tornillos como a un submarino que se sumerge más de la cuenta y empiezan los tornillos a saltar, ¡piu, piu, piu! Y empieza a entrar el agua, empieza a irse a pique, ¿verdad? Todo el proyecto, toda la buena intención se quedó en nada, porque no se podía sumergir nada más que 10 metros. Pero a veces para el liderazgo uno se tiene que sumergir ahí hasta la fosa de las Marianas, bien profundo, porque hay dificultades. Entonces, el recorrido para liderar es largo. Si tú quieres ser líder, pero tú eres de los que faltas, por ejemplo, a tu célula y le dices a tu líder, no, hoy no voy a la célula porque tengo un compromiso. Está muy bien, todos tenemos algún compromiso, todos tenemos algún contratiempo, todos tenemos alguna situación que se presenta y que nos hace alterar nuestros horarios, pero yo cuando alguien no me da explicaciones, normalmente no las pido, pero yo ya me huelo que la excusa es débil, la excusa es flojita, a lo mejor es hasta mentira, porque la experiencia me dice que así es. Entonces, si queremos ser líderes, si queremos servir en la iglesia, si queremos ser parte de la solución, vamos a tener que aprender a estar bajo autoridad, vamos a tener que recorrer un camino largo, un camino bien largo. Yo me acuerdo cuando en la iglesia yo estaba involucrado y yo le decía a mi pastor Enrique, le decía, Quique, yo quiero ser tiempo completo, yo tengo llamado a ser tiempo completo, yo no sé de qué manera me va a usar Dios, pero yo quiero invertir mi vida en esto. Y Quique me decía, espera, y yo,
Me iba a mi casa ese día como diciendo, ay, pero ¿por qué tengo que esperar? Si yo lo tengo muy claro, si yo ya llevo años en la iglesia, si Dios me ha hablado. Y pasaba un año y yo le decía, o qué sé yo, estábamos en un congreso y decían que salgan los que quieren servir al Señor, y yo salía el primero y me arrodillaba, ay Señor, yo quiero servirte, y terminaba el congreso, Quique, yo quiero servir, espera. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que esperar? Si yo lo tengo clarísimo y mi esposa también, queremos servir al Señor. Y Quique me decía, espera. Una de las pocas veces que no le dije nada, él vino y me dijo, ya estás listo, Carlos, cuando quieras. Pero yo aprendí en todo ese tiempo de espera que había sido necesario. Porque desde que yo le dije a mi pastor que yo quería servir y que yo quería dar un paso más allá en la iglesia y en el servicio, desde que yo dije eso y me dispuse a servir a tiempo completo y estaba dispuesto a dejar mi trabajo y Natalia el suyo, pasamos por un tiempo en el que mi evolución profesional fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta ganar mucho dinero, tener mucha responsabilidad en la empresa donde estaba, tener mucha gente a mi cargo. ¿No será que Dios me estaba probando a ver si de verdad, cuando yo había llegado a una cumbre laboral que nunca me imaginé llegar, a ver si mi corazón todavía anhelaba servirle a Dios, o mi corazón anhelaba despachos y comidas en buenos restaurantes y mucho sueldo? Pues sí, yo creo que Dios estaba esperando a eso, precisamente, a que después de haber alcanzado una cima, yo todavía mantuviera firme mi compromiso de servirle. Y me tocó esperar muchos años. Cuando yo estaba viviendo el proceso me parecían muchos y me parecían innecesarios. Pero una vez que lo completé, me di cuenta de que fueron necesarios todos esos años. Si no, ¿quién sabe qué hubiera pasado? A lo mejor yo me pongo a servir al Señor y empiezo a pensar en todo lo que no hice en mi profesión de informático, y empiezo a anhelar y empiezo a mirar para atrás y queriendo volver a Egipto, y hubiera sido a lo mejor hasta un problema para la iglesia. ¿Estamos entendiendo? El camino largo a veces parece muy largo, pero es necesario. Cada etapa de ese camino nos va a ayudar a tener las cosas más claras y a anhelar definitivamente todo lo que Dios nos tiene que entregar. En la vida hay gente que no quiere sufrir, hay gente que no le gusta el quebranto, hay gente que no le gusta el dolor ni el sufrimiento. Y yo lo entiendo, porque yo personalmente no soy masoquista. O sea, a mí no me gusta ir por la vida y dándome latigazos y que otros me den bofetadas y que me masacren. No soy masoquista. Pero el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor en Juan 16:33, pero confiad en mí, dijo el Señor, porque yo he vencido toda aflicción. Y si yo he vencido toda aflicción, el Señor ha vencido toda aflicción, quiere decir que tú y yo vamos a poder superar cualquier aflicción. Y vamos a poder estar firmes después de superarla. Vamos a poder pasar todas las pruebas que se nos presenten, por difíciles que sean. Hay un evangelio que hoy se predica y es el de: tenga una vida fácil con Dios. Tenga una vida sin problemas con Dios. Dios se ocupa de todo. Usted descanse en el sofá de su casa. Pare de sufrir. El otro día dieron una publicidad ahí en Fabra y Puig de esta pseudo iglesia, que no es una iglesia cristiana, por supuesto, pero que se llama así: pare de sufrir, y ese es su eslogan, ¿no? Pare de sufrir. Como si acercarse a Dios me diera garantías de que ya no voy a volver a sufrir nunca más en la vida. Y ese es un evangelio falso. Es un evangelio falso. Y hoy en día se predica mucho evangelio falso basado en eso. Acércate a Dios, Dios te resuelve todos tus problemas. Ni que Dios fuera el banco, ni que Dios fuera el gobierno. ¿Sabes? Parte de lo que estamos viviendo hoy en día en Cataluña, para mi modo de ver, es un peligro. Y es que la gente en Cataluña piensa que Artur Mas es una especie de Mesías,
una especie de salvador, un tío con muchas narices que le ha echado una apuesta al gobierno central y entonces ahora es el momento. Y la gente está poniendo su confianza en hombres. La gente está poniendo su confianza en proyectos políticos. Lo mismo podemos aplicar al gobierno central o a cualquier otro ídolo que nos construyamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué pena cuando las personas llegan a poner toda su confianza en la carne, en el ser humano. Porque la Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. Pero no entendamos ese versículo como que, es que entonces un gobernante no puede hacer nada bueno por su país o por su nación. Sí, claro que pueden hacer cosas buenas, hacen muchas cosas buenas. Pero estamos hablando de salvación, estamos hablando de la solución definitiva para el ser humano, que es estar en Cristo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que cree que en el hombre está la solución. No está ninguna solución. El hombre está muerto, separado de Dios. El hombre separado de Dios, el hombre sin Dios, no podrá aportarle a ningún otro hombre nada de eternidad. Y es interesante esto porque este evangelio que se predica hoy en día en muchas iglesias seduce a muchos oídos. Claro, porque es fácil que penetre, ¿verdad? ¿Quién no quiere librarse de todos sus problemas? ¿Quién no quiere tener una vida acomodada? ¿Quién no quiere oír a alguien que dice, mira, aquí está la solución, se va a acabar todo tu sufrimiento, se va a acabar todos tus problemas, la vida te va a ir fácil, acércate a Dios? Pero ¿sabes qué? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, dice que vinieron los fariseos y los saduceos, que son hipócritas, ¿verdad? El Señor Jesús, lo veíamos la semana pasada, les dio mucha caña porque eran hipócritas, creían que por sus buenas obras, que ni siquiera eran buenas, iban a lograr la salvación y le imponían a la gente muchas cargas. Y entonces cuando vio a los fariseos y a los saduceos, Juan el Bautista les dijo aquella famosa frase, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Más bien hacer dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les estaba diciendo Juan el Bautista? Yo te lo voy a parafrasear de otra manera. Te lo voy a leer primero en la Nueva Traducción Viviente, en Mateo 3, del 7 al 9, dice, pero cuando Juan vio muchos fariseos y saduceos que venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham aún de las piedras. Y yo lo digo de la siguiente manera, traduciéndolo al fariseísmo de hoy en día. No digas que eres salvo porque has hecho una oración y has recibido a Cristo, sino más bien demuestra con tu estilo de vida que tú has cambiado para que ni siquiera tengas que hablar para convencer a otro. Porque hay mucha gente que hace la oración, pero nada en su vida cambia. Sigue siendo un holgazán, sigue siendo un mentiroso, sigue siendo ladrón, sigue siendo adúltero, sigue robando, sigue con falta de integridad. Más bien, en vez de decir, yo he recibido a Cristo y ya tengo la salvación, ojo con eso. Porque recibir a Cristo no es una oración mágica que hacemos. No es un requisito para la salvación haber hecho una oración de fe o una oración de salvación. No, eso no salva a nadie. O mejor dicho, no es garantía de que salve a nadie. Si tú no demuestras, ojo, si tú no demuestras, porque Dios sí, Dios ve el corazón, pero ¿sabes qué veo yo? Lo mismo que ves tú. El fruto es lo que yo veo. El corazón no lo veo. Por eso puede haber gente que nunca
haya hecho la oración, o que nunca sepamos que ha hecho nada por acercarse a Dios, o que nunca haya hecho un acto de fe para estar con Dios, pero vemos sus frutos y decimos, aquí hay un buen fruto, aquí pasa algo, aquí hay algo de Dios. ¿Entendemos? Y hay gente que puede presumir y pavonearse de que ha recibido a Cristo y de que se ha bautizado 20 veces en el Jordán, pero si su vida no ha cambiado, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios en su vida? Entonces, no se trata de buscar a Dios para tener una vida fácil, tampoco nos vamos a ir al otro extremo de buscar a Dios para tener una vida difícil. Se trata de buscar a Dios para honrarle y Dios nos va a ayudar a superar las dificultades de la vida. Hay gente que no quiere renunciar a nada en la vida. Hay gente que quiere aprobar el curso, pero también quiere salir todos los días. Hay gente que quiere ver la tele, pero también quiere aprender idiomas. Hay gente que quiere el mundo, pero también quiere a Jesús. Hay gente que quiere adelgazar, pero también quiere comer pasteles. Hay gente que quiere ahorrar, pero también quiere viajar. Hay gente que quiere salir de deudas, pero también quiere ir a la moda. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero ora muy poco tiempo con Dios. Hay gente que quiere recibir, pero no da. Hay gente que da, pero no sabe esperar la cosecha. Y así podríamos seguir con un sinfín de cosas. Para obtener algo hay que renunciar a otras cosas. Y hay gente que no está dispuesta. Hay gente que quiere todo. Quiere todo, lo de Dios, lo del mundo, lo fácil, lo difícil, las promesas de aquí, las promesas de allá. Ahí está la nueva era metida, lo quieren todo. Sí, Jesucristo está muy bien, tomo algunas cosas de Jesucristo que me sirven. Por allí está Buda, que me va muy bien algunos consejos. Por allí está Gandhi y acepto algunas cosas que él me dijo. Por allí está Kant y también lo recibo. Y por aquí también está Mahoma. Y hacemos un cóctel ahí de moral y de buenas intenciones, maravilloso, pero que definitivamente no nos va a salvar ni nos va a dar nada concreto en la vida. Hay gente que no quiere planificar la vida. Y Dios te ha dado inteligencia para que planifiques tu vida. Y esto va especialmente dirigido a los jóvenes porque tienen más tiempo que los mayores, más tiempo por delante. Los jóvenes piensan en divertirse, en juerga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo cuando era joven pensaba mucho en eso también. Lástima no haber conocido al Señor unos años antes. Pero lo cierto es que se está fraguando lo que va a ser de tu futuro. Jóvenes que estáis aquí, escuchar con atención. Un buen trabajo requiere estudiar. Una buena profesión requiere esfuerzo y sacrificio. Vas a tener que dejar cosas por el camino. Quizá cuando tus amigos estén en la discoteca, tú vas a estar en la biblioteca. Vas a tener que sacrificar cosas. El camino corto no te va a ayudar. Dice Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está hablando el Señor Jesús. Y tú sabes que el Señor Jesús tuvo que llevar su propia cruz, ¿verdad? El Señor Jesús tuvo que cargar con la misma cruz donde luego iba a morir. ¿Cuál es la cruz que tú tienes que cargar? ¿Qué cosas vas a tener que sacrificar allí en esa cruz que te toca cargar? ¿Estás dispuesto a llevar esa cruz? ¿Sabes cuál es la cruz que tienes que llevar? Porque el Señor lo dijo muy claro. Cada uno tiene que llevar su propia cruz. ¿Por qué? Porque mira, el camino que recorrió el Señor Jesús con la cruz hasta el Gólgota, todo el mundo veía el sufrimiento, pero ¿qué pasaba por la mente de Jesús? Él estaba cargando con el instrumento de su muerte. Él estaba llevando a cuestas el instrumento que iba a servir para morir. Y tú vas a tener que llevar a cuestas las cosas que vas a tener que sacrificar. O sea, siempre van a estar presentes. Siempre van a estar ahí para que tú te acuerdes de lo que cuesta.
llevar tu cruz. ¿Qué quieres llevar a cuestas? Un futbolista tiene que renunciar a trasnochar, un cantante no puede fumar, un hombre fiel no puede mirar a otras mujeres, una mujer fiel no puede andar seduciendo a otros hombres. Hay que renunciar a cosas. Y no hablemos solo de cosas que son pecado, hablemos también de cosas que sin ser pecado voy a tener que renunciar a ellas. Hay una cruz que llevar a cuestas. Si quieres ser un buen cristiano y si quieres ser discípulo de Cristo, vas a tener que llevar una cruz. Por ejemplo, otra cosa que hacemos muchas veces es endeudarnos para conseguir lo que queremos. Ese es un camino corto, definitivamente. Es tan corto como bajar al banco y pedir una tarjeta de crédito. Es corto y rápido. Vas al Corte Inglés, compras una televisión y la pagas en 24 meses. Es así, rapidito, no se tarda nada. Lo que te tarde el dependiente en explicar las características del televisor. Sí, porque apenas con una nómina ya te van a financiar. ¿Qué términos tan bonitos? Compre hoy, pague mañana, si puede. Eso no te lo dicen. Te dicen, compre hoy, pague mañana, ¿verdad? Pague en cómodos plazos, pero págueme mucho. Eso tampoco te lo dicen. Cómodos plazos, sí. Ay, mira, me he comprado el iPhone 8. No existe todavía. Pero ya vendrá Sofía, tranquila. Me he comprado el iPhone 8 y solo tengo que pagar 50 euros al mes. Pero el iPhone 8 te acaba costando una millonada. ¿Entiendes? Porque endeudarse es el camino corto, es el camino fácil, es el camino rápido. Pero no debemos coger ese camino. Lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de las deudas es muy claro. Aquel a quien tú le pides prestado se enseñorea de ti. Se convierte en tu señor. Y aunque no queramos verlo así, pero hoy mucha gente está sufriendo en España porque un día pidieron una hipoteca para una casa maravillosísima y además el banco les dio el 110% de lo que valía la casa para que pudieran comprar muebles y dar la entrada de un coche también y vivir en un barrio mejor que el que teníamos antes. Pero hoy en día mucha gente está siendo desahuciada de sus casas porque no pudieron pagar la hipoteca. Y tuvieron que entregar las llaves de su casa y quedarse sin vivienda, pero todavía le deben el dinero al banco. Porque se endeudaron y además se endeudaron mal. Endeudarse ya es una decisión peligrosa. Y aún si alguien quiere endeudarse para algo porque no le queda otro remedio o piensa que Dios no le puede ayudar de otra manera, si tienes que llegar a endeudarte, hay una norma muy básica y es no te endeudes en algo que no se va a revalorizar. Por ejemplo, una casa. Lo normal de una casa es que tú te compras una casa y cada año vale un poquito más, ¿no? Tú la compras por, yo qué sé, por 200.000 euros y al año que viene vale 220.000. Al siguiente año vale 225.000. Al siguiente, y va subiendo, va subiendo. Se supone que tiene que ir subiendo, ¿verdad? Pero en España hubo un pinchazo y las casas de repente les pasó al revés. La que valía 200.000 ahora vale 120.000 o 100.000. Y entonces el que compró la casa y se endeudó pensando, si un día la tengo que vender, no he perdido nada. Pero se encontraron con un escenario totalmente distinto. ¿Quién garantiza, verdad, que lo que vamos a comprar se revaloriza? Lo que sí podemos saber seguro, hay cosas que nada más comprarla ya pierden valor. Un coche, en cuanto le sacas del concesionario, ya pierde valor. ¿Merece la pena endeudarse para un coche? Yo digo no. Yo digo no, es mejor ahorrar. Y yo vi el ejemplo en mi propia familia. Mi padre nunca compró un coche financiado. Y no es que fuera un millonario, pero era ahorrador. ¿Cuánto nos cuesta ahorrar? Mi padre llegaba un día y no era creyente, no era cristiano, ni conocía los principios de la Biblia, pero no se endeudaba.
Y llegó un día, vamos al garaje que tengo una sorpresa, y nosotros pensando, yo qué sé, habrá comprado una bicicleta o traerá, yo qué sé, unas botas nuevas. Y vamos al garaje y de repente un coche nuevo, y mi madre, ¿pero qué has hecho, Pepe? No, tranquila, que no me he endeudado, esto es de los ahorros. Y nosotros, wow, un coche nuevo, sin deber un euro, una peseta en aquel tiempo, al concesionario. O sea, si nos tenemos que endeudar para algo, por favor, que no sea para algo que pierde valor, sino para algo que gana valor, como en principio podría ser una casa. Pero si te tienes que endeudar para una casa, endeúdate para una casita primero. Y cuando ya estés bien y vayas suelto y hayas podido ahorrar para dar el salto a una casa más grande, pues lo das. Pero no vayas directamente al chalet, porque te puede salir caro. Ese camino rapidito se puede convertir en algo tortuoso. Entonces dice, para los que quieren tomar notas, Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres. ¿Habéis leído el periódico? Desde que empezó la crisis en España hay más pobres, pero también hay más ricos, y mucho más ricos que antes. O sea, el que es rico, el que era rico cuando empezó la crisis, hoy es muy rico. Y no estamos hablando de los que han salido corruptos, que se hicieron ricos así, por el camino corto. No, estamos hablando de que el rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado, o sea, si yo le digo a José, préstame 100 euros, José me da 100 euros, y yo ya tengo una relación de que él es mi señor y yo soy su siervo. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? El que pide prestado se convierte en siervo de aquel que le prestó el dinero. ¿Cuántas relaciones en una familia no se han estropeado, no se han congelado por años, o quizás roto para siempre por una deuda no pagada? Por alguien que pidió prestado y el otro le dijo, no te presto porque no sé si me lo vas a poder pagar. Pero hombre, yo soy tu primo, yo soy tu hermano, yo soy tu sobrino. Sí, pero este es mi dinero. Y entonces se rompió. Pero le prestó y luego también se rompió porque no le podía devolver. El que pide prestado se convierte en siervo del que le presta. ¿Cuánta gente en la iglesia se ha ido porque un día le pidió prestado a otro y luego no le podía devolver, y entonces el otro le mira ya con cara de pena, mejor no voy a la iglesia porque no sé ni qué decirle? El que pide prestado se convierte en siervo del que presta. Y aún para los que quieren comprar una casa, el plan de Dios, ¿sabes cuál es? Que los padres proveen para los hijos. Y los padres dejan herencia, dice, a los hijos y aún a los nietos. O sea que los papás que estáis aquí, un plan de ahorro. A lo mejor nunca vas a llegar a tener tu propia casa porque no te va a dar tiempo, no lo sé. O quizás sí, porque Dios es fiel y Dios es muy poderoso, es todopoderoso. Pero los papás tenemos que tener la mentalidad de dejar a nuestros hijos lo suficiente para que ellos no se tengan que endeudar, para que ellos puedan comprar su casa sin endeudarse. Y si cada generación hiciera eso, ¿sabes qué pasaría con los bancos? Se les acababa el negocio. Y no estaríamos hoy todos como estamos a merced de los bancos, porque son los grandes señores de este siglo. No son los gobernantes, son los bancos. Porque los bancos son los que tienen así a los gobernantes. O sea, los partidos políticos, por ejemplo, no podrían sobrevivir si los bancos no les dieran préstamos que a veces, muchas veces, luego les perdonan la deuda. Supuestamente por hacer un bien social. Pero claro, entonces el que recibió el dinero se convierte en siervo del que le prestó el dinero. ¿Quién manda? Emilio Botín. Ya no, pues está muerto. La hija. ¿Estamos entendiendo? El plan de Dios es otro, no es el camino corto. Los hijos, por ejemplo,
Otro ejemplo, los hijos son un camino muy largo. Y hoy en día más, ¿verdad? Que cumplen 30 años y no se van de casa. Es un camino muy largo y muy sacrificado. Entonces, cuando uno va a tener hijos, uno tiene que pensar que se va a meter en una ruta larga. O sea, tener un hijo no es, hasta que se quite el pecho y ya luego me libro de él. No, un hijo es un hijo para toda la vida, aún incluso después de casado, pero digamos que ahí empieza otra etapa, pero es una etapa muy larga, no puedes dejar sueltos a tus hijos, tú tienes que formarlos, tienes que instruirlos, tienes que ministrarlos, tienes que darles ejemplo, tienes que acompañarlos, tienes que defenderlos, tienes que invertir dinero en ellos, y mucho dinero, porque es un camino largo. Hay gente que quiere tener hijos para tener una especie de mono de feria en casa, una diversión en casa. Quiero tener un hijo porque quiero tener a alguien con quien ir a jugar al fútbol. Quiero tener una niña porque le voy a poner las trenzas que nunca me pusieron a mí. Y los vestiditos de princesa Leticia. No, tener un hijo es algo más que eso. Tener un hijo no es hasta los 4, 5, 6 años, no. Es hasta que consigas casarlo y bendecirlo para que se vaya de casa. Es un camino largo. Es un camino largo. ¿Cuándo fue la última vez que tú has leído la Biblia con tus hijos? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has hecho una liberación a tus hijos? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le has profetizado a tus hijos? Es un camino largo. Es un camino largo y en la iglesia estamos para ayudar, pero yo os quiero recordar una cosa a todos los padres: los hijos son vuestros, no son míos. Míos son discípulos, pero son vuestros hijos. Vosotros tenéis que hacer todas estas cosas con ellos. Y la iglesia está para enseñar a hacerlo, para ayudar cuando hace falta, pero son vuestros hijos. No son del instituto y no son de la iglesia. Son vuestros, son de cada uno de vosotros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Seguro? Los noviazgos. Aquí algunos se frotan las manos. ¿Los noviazgos cómo tienen que ser? ¿Largos o cortos? ¡Cortos! Las amistades tienen que ser largas. Y entonces el noviazgo será corto. Porque ya conoces a la persona, porque ya has compartido tiempo con ella, porque claro, algunos quieren el noviazgo para tener chicha. No, el noviazgo no hace falta que sea muy largo si se han cumplido los requisitos de que la amistad haya recorrido un camino largo. La amistad tiene que ser larga y tiene que ser suficiente para conocerse bien y saber entonces si a ti te interesa tener ese novio o tener esa novia. No se trata de hacer un prueba ensayo todo el tiempo. Voy a probar con esta, voy a probar con este, a ver qué tal me va. Aquel me parece buen candidato, aquella chica parece muy maja, vamos a ver qué tal nos va. Y luego decepción, 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 decepción. Ya no me quiero casar, ya no me quiero casar, ya no me quiero casar. Uy, por ahí parece que sí, pero no estoy seguro, no estoy segura. No hagamos prueba ensayo. Más bien, hagamos un camino largo de la amistad. Recorramos dificultades con esa persona, pero como amigos, observemos cómo reacciona, observemos cómo nos respeta, observemos cómo está pendiente de nosotros en una fase de amistad simplemente. Y entonces tú vas a poder decir, pues sí cumple las características que yo quiero para una pareja, para un marido o para una mujer. Y entonces comienza el noviazgo. Pero el noviazgo va a ser trámite, va a ser simplemente para hablar de cuándo poner la fecha de boda. Va a ser rapidito el asunto. ¿Por qué? Porque tú ya conoces a la persona lo suficientemente bien. Hay esperanza para los solteros. Y un consejo para los que se quieren casar es que en ese tiempo de amistad conozcan bien no solo a la persona sino a la familia. Porque uno a veces, no siempre,
A veces uno se casa también con la familia, porque hay familias que son muy metidas. Hay familias que son muy de salsa rosa, de querer saberlo todo, opinar de todo, meterse en la cocina y no salir nunca de allí. Entonces, es importante que tú conozcas bien a la familia de tu candidato o de tu candidata, de tu amigo especial, de tu amiga especial, porque si no, luego vienen matrimonios con sorpresa. Hay matrimonios que llevan sorpresa incluida y cuando menos te lo esperas, estalla la sorpresa. Pero cuando uno ha recorrido bien ese camino largo, difícilmente va a haber sorpresas, difícilmente, porque ya han salido a la luz todas las que tengan que salir. Los negocios, otro ejemplo para recorrer un camino largo. El camino corto es defraudar impuestos, falsificar cosas, dar un mal servicio, robarle a mi jefe o robarle a mis empleados también. El camino corto no va a ayudar, va a hacer que haya inestabilidad, va a hacer que haya mala producción, escasa producción, pero el camino largo va a requerir integridad, va a requerir esperar para poder vivir de la empresa. Aquellos que están pensando en poner una empresa, en montar un negocio, en establecerse como autónomos, empresarios, yo les daría un consejo. Lo primero que tienen que hacer es ahorrar. Ahorrar. O sea, ya deja de ir a restaurantes, deja de darte esos viajes faraónicos y empieza a ahorrar. Empieza a ahorrar porque así vas a tener que pedir poco dinero prestado para establecer tu negocio en primer lugar. Pero también empieza a ahorrar porque el negocio al principio no produce. El negocio al principio no produce. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, que cuando alguien plantaba un árbol frutal en Israel, tenía que esperar varios años para comer la cosecha. Y algunos creen que, monto la empresa y ya cada año voy a cambiar de coche y cada año voy a recorrer el mundo en 80 días y voy a vivir en plan guay, mi Facebook va a ser la envidia de todos. Pero no es así. Los negocios al principio no producen o no producen lo suficiente. Al principio son deficitarios. Es muy raro que un negocio de primeras te ayude a vivir y a cubrir todos tus gastos y los de la propia empresa desde el primer mes. Entonces vas a tener que ahorrar. Si quieres poner un negocio, empieza a ahorrar. Y aunque la gente te diga, ay, ¿no has ido a las rebajas a comprarte nada? No, porque yo voy a poner mi negocio. Ay, es que nunca vienes al Hollywood a cenar. No, porque yo voy a poner mi negocio. Y luego voy a ir todos los días. Va a llegar un momento que voy a ir todos los días. Y tú solo vas a ir una vez al mes como ahora. Bueno, los negocios requieren también el camino largo. Pero hay un camino largo que ese sí que no podemos evitar. Y es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no puede tener ningún atajo, ninguno. ¿Y sabes cuándo cogemos atajos la mayoría de las veces? Cuando nos toca tomar la iniciativa en perdonar a otros, por ejemplo. O sea, ¿cuántos congresos hemos ido? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántos consejos hemos recibido? ¿Cuántas células en casas hemos estado? Y hay mucha gente que ciertas asignaturas no las quiere pasar. Es como que comienza el curso y dicen, no, yo de esta asignatura no me matriculo, todavía no quiero pasar por ahí. O sea, a mí que me hablen de dones, a mí que me hablen de servir, a mí que me hablen de diezmar, yo por ahí paso, pero tener que perdonar a... No, yo eso todavía no. No lo voy a pasar todavía. Y entonces creen que el camino corto es mejor. ¿El camino corto cuál es? La máscara. Poner la sonrisita, todo está bien. ¿Qué tal, hermano? Muy bien, bendecido. En la lucha, gloria a Dios, Dios está conmigo, soy más que vencedor y se nos llena la boca con muchas cosas.
Ponemos el automático, el playback, porque no somos nosotros los que hablamos. Es una canción que hemos oído, pero no es nuestra canción. Ponemos el playback y decimos las frases hechas, pero nuestro corazón está mal. Y tenemos que recorrer ese camino. A veces, cuando queremos ser sanos de asuntos como el rechazo, asuntos como el orgullo, asuntos como la ira, vamos a necesitar perdonar. Para salir de una depresión vamos a tener que perdonar. Hay caminos que son dolorosos. A lo mejor no son tan largos, pero son dolorosos. Y necesariamente tenemos que pasar por ellos para ser sanos. Y hay muchos que no quieren la sanidad. El Señor Jesús en alguna ocasión preguntó, ¿tú quieres ser sano? Porque hay veces que Dios sabe cuando uno quiere o no quiere ser sano. Cuando uno está dispuesto a pasar por las aguas o prefiere no mojarse los pies. Y en nuestra relación con el Señor definitivamente no hay caminos cortos, no hay atajos. Hay cosas que son a la manera de Dios y no pueden ser de otra manera, solo pueden ser así. Entonces, para terminar, y mientras pasan los chicos, si no se me han ido por ahí, en Romanos 2:7 dice la palabra de Dios que tenemos que perseverar en hacer el bien. Pero a veces pensamos que hacer el bien es coger €1 y dárselo al mendigo que está allá a la puerta del supermercado, o hacer el bien es ayudar al cieguito que está esperando en el semáforo para cruzar la calle. Y pensamos que eso es hacer el bien, solamente eso es hacer el bien. Pero hacer el bien también es perdonar a tu prójimo. Te estás haciendo el bien a ti mismo. Te estás haciendo el bien a ti mismo. Y hay gente que no se hace el bien a sí mismo. Hay gente que prefiere seguir en su dolor, en su resentimiento. Hay gente que prefiere seguir amargado, amargada. Hay gente que por su orgullo nunca pide ayuda. Nunca. Ya los músicos deberían estar aquí. Hay gente que por orgullo jamás le cuenta a otro, o a su pastor, o a su líder, o a su amigo íntimo, que tiene un problema. Porque no puedo yo dar esa imagen de que tengo un problema o de que necesito ayuda en algo. Y esto nos pasa un poco más a los hombres, pero también hay mujeres que les pasa esto, que somos orgullosos y nos cuesta reconocer nuestra necesidad. Nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda y que otro puede venir y ayudarnos. Nos cuesta trabajo. Entonces, ¿qué tal si oramos? Y vamos a tener un tiempito con esta canción que nos van a tocar los chicos. ¿Estáis listos? Sí. ¿Dónde está Daniel? Esta canción nos habla de que a veces se nos olvida lo que tenemos que hacer. A veces se nos olvida que Dios ha dicho algo acerca de cómo tenemos que hacer las cosas. A veces se nos olvida que Dios tiene que estar en el primer lugar. A veces se nos olvida que el camino corto es peligroso. Es muy sugerente, pero es peligroso. Es muy atractivo porque te ofrece una recompensa rápida, sin sufrimiento, pero la letra pequeña dice que hay muchos riesgos. Pero es letra pequeña, casi nadie se para a ver la letra pequeña. Casi nadie se para a estudiar la letra pequeña. Siempre que te ofrezcan algo fácil, algo sencillo, algo que no te va a requerir esfuerzo y tiene una gran recompensa, de primeras, duda de eso. No seas rápido para meterte en el camino corto. No seas ligero en tu forma de pensar. Sé sabio, sé prudente. No agarres nada. ¿Sabes? La mayoría de la gente cuando ofrece el camino corto utilizan una estrategia
y es las prisas. Hay prisa. Oiga, compre esto porque mañana ya no está esta oferta. ¿No os ha pasado eso? Te llaman a casa y te dicen, mire, le llamamos de Orange. Tenemos una oferta para usted. Consiste en esto, esto, esto y esto. Usted va a pagar muy poco, no sé qué. Y tú dices, muy bien, pues dentro de una semana llámeme porque así lo hablo con mi mujer. No, esto tiene que ser hoy, que mañana ya no está la oferta. Y usted se va a perder esta oferta. Y uno dice, ay, ¿cómo me la voy a perder? ¿Dónde hay que firmar? Y así nos pasa a veces. O sea, súbete a este tren porque ya no vuelve a pasar. Y tú vas y ni te lo piensas. No miras los riesgos. No miras si eso es agradable a Dios. No miras si eso está dentro de los límites que Dios ha puesto. Y te subes corriendo porque te han dicho maravillas. Pero que no se nos olvide que Dios siempre tiene la razón. Y que el camino largo efectivamente va a tener más sufrimiento, más esfuerzo, más disciplina, mucho más que el camino corto. Pero el resultado será tan diferente, tan diferente. Nadie ha podido echar al pueblo de Israel de la tierra prometida. Y tardaron 40 años en llegar. De eso hace miles de años. Pero siempre hubo un remanente allí. A pesar del imperio romano, a pesar del imperio babilónico antes, a pesar de los nazis, a pesar de los musulmanes ahora, siempre ha habido un remanente en Israel, porque Dios les dio esa tierra. Pero el camino era largo para llegar hasta allí. Lo que Dios te da en el camino largo, nadie te lo va a quitar. Nadie te lo podrá arrebatar, porque Dios te lo ha dado. Y aunque no sea fácil, vamos a disponernos para, en todas las áreas de nuestra vida. Yo he citado hoy unas pocas, pero Dios me dijo, háblales de ir por el camino largo. Por el camino largo, de no coger atajos para nada. No cojas atajos, no aceptes faltas de integridad, no aceptes mentiras, no aceptes cohecho, no aceptes prevaricación, no aceptes alianzas inadecuadas, no aceptes todo eso forma parte del camino corto que te va a acabar destruyendo. Ve por el camino largo, ve por el camino que Dios te muestre. Y si acaso se nos olvida, el Señor nos lo va a recordar. Si acaso mi vida, si acaso me escapa. Gracias, Señor. Si acaso me nubla la pasión en mi mirada. Cántaselo al Señor como una oración. En pie, vamos a imaginarnos aquel tiempo hace 2000 años cuando Jesús estaba llevando su propia cruz. Y quizá hay una cruz que tú tienes que llevar ahora y se te hace pesada. Tú sabes que es una cruz que te va a llevar a sacrificar cosas que duelen, cosas que no son fáciles. Pero que no se te olvide nunca que ese camino ya lo recorrió el Señor. Ya lo hizo antes que tú para que tú pudieras recorrerlo y tener victoria.
y tener el fruto que deseabas y también el fruto que Dios desea. Si acaso se me olvida, Vamos, cántaselo al Señor. se me escapa. Ora al Señor con esta canción. Gracias, Señor. Si acaso se nubla la pasión en mi mirada, Gracias, Señor. llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar de perdón, nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar de perdón, nuestra amistad. Vamos, díselo al Señor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Sí, Señor. Llévame a la cruz. Aleluya, Señor. Llévame a la cruz. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Llévame a la Oh, Señor. Vamos a la cruz contigo, Jesús. Y hoy recordamos tu palabra, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y si se nos olvida, Señor, recuérdanoslo. Recuérdanos que el camino largo es el que a ti te agrada. Que el camino corto es peligroso, Señor, aunque no nos lo digan. Señor, recuérdanos que tú has caminado antes que nosotros por la dificultad, por la integridad, por la santidad, por la justicia, Señor. Recuérdanos, Jesús, recuérdanos que tú has sido delante de nosotros, ejemplo para nosotros, que tu camino es un camino largo, pero es un camino de vida, es un camino seguro, es un camino de santidad, Señor. Gracias, Jesús. Vamos, cántaselo a Él, cántaselo. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, recuérdanos, Señor. Llévame al madero. Señor, llévame a la cruz, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dame fuerza, Señor, para caminar el camino largo, para esperar en ti y para esperar de ti todo lo bueno, Señor. Dame fuerza, Señor. Ayúdame a no desviarme.
a no corromperme en el camino, Señor. Hoy voy a la cruz con Cristo y allí sacrifico el camino corto, Señor. Allí sacrifico los beneficios y las promesas del camino corto para no creer nunca más en ellas. Allí, Señor, en la cruz, juntamente con Cristo, soy resucitado a una nueva vida para caminar en verdad, para caminar en justicia, Señor, para caminar contigo, Dios, para esperar el fin que tú tienes para mi vida, Señor. Gracias, Dios, por enseñarme. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu que me guía a toda la verdad. Gracias, Señor, por darme sabiduría, por darme conocimiento en tu palabra, por darme vida, por darme esperanza, por darme sanidad, Señor. Excelso eres, Señor, y en esta mañana queremos terminar celebrando tu nombre, queremos terminar exaltando tu nombre con todas nuestras fuerzas, Señor, porque tú eres Rey de Reyes. Así es que vamos a alabarle, vamos a celebrar que tenemos un Dios vivo. ¿Estáis preparados con palmas? ¿Están calientes vuestros músculos? Porque vamos a movernos, vamos a exaltar a Dios. Un pueblo libre que alaba al Señor. Con fuego en el corazón, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Toda la gloria, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Rápido. Somos libres, tuya es la gloria.
bendiga. Aprovechamos para saludar a los que nos visitan hoy por primera vez. Allá afuera les van a dar un cafetito y una arepa, no sé, un regalito de algo. Y por favor aprovecha y saluda a varias personas, dales un cariño. Hay alguien que está esperando un abrazo de ti y que lo necesita.